Bienvenidos y bienvenidas a este taller. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Luego tenemos la pausa café, pero yo estaré encantada de aclarar cualquier duda o cualquier cuestión que por tiempos no podamos resolver. El taller va a tener dos partes bien diferenciadas. La primera parte va a ser una introducción muy breve al proyecto de etiquetado automático en Radio Televisión Española y después vamos a hacer una demostración práctica. Las personas que tengáis un equipo, una tablet, un portátil, podréis conectaros a una interfaz y trabajar con los contenidos. En principio tenemos 10 usuarios habilitados, podéis acercaros a un ordenador, yo también proyectaré en pantalla, pero la idea era hacer de este taller algo totalmente interactivo y que vosotros y vosotras pudierais trabajar con inteligencia artificial en esta interfaz e hicierais control de calidad. Bueno, sin más demora, el archivo de Radio Televisión Española es uno de los principales archivos audiovisuales en lengua española. Está formado por más de 1.300.000 horas de archivo sonoro procedente de las emisiones de Radio Nacional y de 1.200.000 horas de archivo audiovisual. Tardaríamos 148 horas en escuchar todo el archivo sonoro, 148 años, perdón, por tanto, por correr, estoy ya perdiendo el paso, y más de 136 años para ver el archivo de televisión. Esto nos da una idea de la magnitud del archivo con el que trabajamos. Los archivos audiovisuales son ventanas al mundo, nos permiten asistir a acontecimientos a los que no hemos sido invitados, nos permiten escuchar las voces del pasado y por tanto comprender nuestra historia e incluso ser críticos con ella. Pero además de un valor patrimonial, los archivos de radio y televisión son activos esenciales para las empresas de radio y televisión de las que dependen, porque gracias al archivo podemos crear nuevos contenidos, nuevas narrativas que informen y que entretengan. Por tanto, nostalgia sí, pero también un valor económico esencial. En el caso del archivo de Radio Televisión Española, somos un elemento esencial en la producción de nuevos contenidos. Estamos, digamos, íntimamente relacionados con la producción. Esto justifica, por tanto, la inversión que la Corporación Radio Televisión Española hace en la preservación de su archivo. Y esta preservación está ligada a una constante transformación tecnológica desde los primeros formatos, en este caso cine, de los años 50, Radio Televisión Española empieza sus emisiones en el año 56, Radio Nacional de España en plena guerra civil. Decía que esta constante transformación tecnológica ha venido de la mano de la transformación en la producción de radio y televisión. Esos son los formatos de los años 50, pero el verdadero archivo de Radio Televisión Española está contenido en esta librería robotizada. Por tanto, eso desmitifica de alguna manera, ¿no?, esas imágenes que hemos visto tanto en los programas de televisión de pasillos enormes con latas de cine, que sí las tenemos, con cintas Betacam, que sí las tenemos, pero este es el corazón del archivo de Radio Televisión Española y es un corazón digital que bombea datos, ficheros a las áreas de emisiones, de producción, de comercialización, de accesibilidad. El archivo de Radio Televisión Española contribuye al servicio público de la corporación en distintas líneas. La cohesión territorial, porque estamos abordando la digitalización y preservación y acceso de los contenidos de los centros territoriales, a la accesibilidad, porque somos los responsables de preservar los materiales de audiodescripción, videosignado y subtítulos que hacen nuestros contenidos más accesibles para todos,
con la transparencia, el derecho de acceso y rectificación, porque digamos que atendemos todas estas solicitudes o el acceso, el derecho de no volver a emitir la imagen de una determinada persona, y colaboramos con otras instituciones en materia de preservación del patrimonio audiovisual, fundamentalmente con Filmoteca Española, pero también con Biblioteca Nacional, con quien acabamos de firmar un convenio. Y además contribuimos también a la transformación tecnológica y a la innovación a través de proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial, que es lo que nos ha traído aquí hoy, la estrategia del Archivo de Radio Televisión Española en materia de inteligencia artificial tiene que ver con la mejora de los procesos. Queremos hacer más accesibles los contenidos del archivo mediante la generación de metadatos automáticos, que pueden ser la transcripción de audio a vídeo o el reconocimiento facial de personas, siempre públicas y siempre dentro de los márgenes que establece la ley. Esta estrategia se ha implementado mediante la puesta en marcha de servicios de metadatado automático que se han adjudicado a proveedores externos a través de concursos públicos. El primero de ellos se publicó en 2020 y por tanto estamos en la segunda parte del segundo proyecto en este momento. Durante todo este tiempo, desde que comenzáramos con las primeras pruebas en 2017 hasta el primer proyecto adjudicado y en producción, hemos aprendido a entender cómo la inteligencia artificial se incorpora o se integra a nuestros procesos de trabajo, a la infraestructura tecnológica del Archivo de Radio Televisión Española y a nuestra propia cultura como archivo. Es decir, ha sido un proceso y sigue siendo un proceso de aprendizaje constante. Hemos optado desde el principio por una política de comunicación transparente con nuestros equipos y con los usuarios, y se ha apostado por la formación continua. En estos últimos años hemos formado a más de 300 personas en inteligencia artificial, un poco con la idea de adaptar sus expectativas al rendimiento real de la tecnología, pero también para comprender y manejar las herramientas que hemos integrado en el archivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las características del servicio? Es un servicio en la nube, es decir, no requiere de hardware instalado en Radio Televisión Española y lo proporciona un integrador que utiliza la tecnología de UGEAT, que es una empresa española, una spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña. Radio Televisión Española tiene por contrato el derecho de cambiar de proveedor de inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque esto para nosotros era esencial. La inteligencia artificial está evolucionando cada mes. Queríamos asegurarnos que no nos casábamos, permitidme la expresión, con un proveedor o con una tecnología que al mes siguiente iba a quedar absolutamente obsoleta, ¿no? Esto nos ha parecido a todos en los archivos y por tanto el contrato contempla que si la calidad de los resultados empeora o existe una tecnología más avanzada, podamos pedir al adjudicatario utilizarla. Todos los procesos se realizan con media en baja resolución, es decir, no interferimos en el proceso productivo de nuestra empresa. Nosotros somos, digamos, un flujo que corre en paralelo, ¿de acuerdo? Y tenemos una interfaz para el control de calidad y validación de los resultados, que es donde trabajan nuestros equipos. Formación, por supuesto, para el equipo técnico y para el archivo, y el objetivo final es metadatar automáticamente 15.000 horas anuales del archivo más 1.600 horas en catalán. Hemos incorporado en este segundo proyecto el catalán porque tenemos un centro de producción en Sant Cugat y por tanto necesitábamos incorporar otras lenguas. ¿Qué tecnologías usamos? Todas las que podemos. Afortunadamente UGEAT es muy flexible y tiene un enfoque muy de innovación, con lo cual utiliza modelos predictivos y generativos y distintas estrategias de aprendizaje. Siempre que es posible, tratamos de adaptar modelos
ya desarrollados para reducir el coste computacional y, por tanto, la huella de carbono de este proyecto. Dos análisis esenciales que vamos a ver cuando nos conectemos a la aplicación, ¿de acuerdo? Hacemos análisis de audio y hacemos análisis de vídeo. Análisis de audio, ¿qué tenemos? La transcripción exacta del audio a texto. Esto nos permite, por ejemplo, en una rueda de prensa, saber quién ha dicho qué y localizarlo de manera muy rápida. Segmentamos por hablantes los contenidos. Esto nos permite asignar cada segmento a un hablante y, en lugar de tener una transcripción, digamos, difícil de ver un poco dónde está la alternancia de hablantes. Por ejemplo, en una entrevista habría un segmento para el entrevistado y otro para el entrevistador. En una tertulia, si participan tres, habría un segmento para cada hablante. Nos permite el reconocimiento de palabras clave, 25 palabras clave por contenido, entidades, es decir, podemos saber quiénes son los protagonistas de un determinado documental, los lugares, los eventos, las fechas, y todo esto nos permite posicionarnos en un código de tiempo determinado, es decir, ir a un punto concreto del vídeo o del audio. Tenemos resúmenes que son especialmente interesantes, por ejemplo, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pues de pronto tenemos un resumen de lo que ha pasado. Y una segmentación semántica que nos da los titulares de lo que ocurre, ¿no? En un telediario serían los titulares de las noticias que van apareciendo. Tenemos una serie de retos, pero no me quiero detener aquí porque realmente me interesa que podamos ver ejemplos y los iremos viendo a medida que nos vayamos conectando. En cuanto al análisis de vídeo, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos el OCR, la información relevante que aparece en los rótulos, que nos puede identificar quién está hablando o cuál es el principal tema del que se está hablando. Reconocimiento facial, utilizamos modelos que entrenamos nosotros con personajes, insisto, públicos, periodistas de Radio y Televisión Española. Luego comentaremos un modelo de reconocimiento facial que hemos desarrollado específicamente para el aniversario de la muerte de Franco, que es el año que viene, para poder identificar determinados personajes en el cine. Reconocimiento de logos, la segmentación por escenas, es decir, partir un documental por las escenas que tengan sentido en sí mismas, o la descripción de imagen en lenguaje natural. Eso es una cosa maravillosa, que comete muchos errores, pero que cuando acierta es increíble porque genera descripciones de la imagen de manera automática en un lenguaje que utilizaríamos cualquiera de nosotros. Entonces, un poco para cerrar esta parte, simplemente comentar que para nosotros la inteligencia artificial permite que cosas que eran imposibles se vuelvan posibles, ¿no? Como obtener estas transcripciones exactas, acceder a contenidos a los que nunca habríamos pensado que podríamos acceder. Que poner en marcha cualquier proyecto de inteligencia artificial requiere de la cooperación de distintas áreas dentro de la organización. En este caso nosotros hemos colaborado muy intensamente con el área de innovación y estrategia tecnológica, y que a través de la innovación hemos conseguido poner en producción una herramienta que para nosotros es esencial, pero que en cualquier caso debemos siempre desarrollar una estrategia de inteligencia artificial que responda a nuestros valores y a nuestra ética como organización, como archivos. Debemos ser capaces de explicar lo que estamos haciendo, debemos ser capaces de influir sobre los algoritmos y modificarlos para que funcionen como nosotros queremos, y además esta inteligencia artificial debe ser capaz de integrarse en los sistemas que ya existen, de metadatado, de curación o de distribución de la información. Y en nuestro caso creemos que ha sido una herramienta esencial y que puede ser una herramienta esencial para reforzar la posición estratégica de los archivos dentro de las organizaciones. Los que estamos aquí gestionamos datos que son esenciales para alimentar los algoritmos y, por tanto, tenemos el poder de los datos en nuestras manos y con ellos, creo, la capacidad de tener más influencia dentro de la estructura general de nuestras organizaciones. Dicho todo esto, manos a la IA. Así que los que tengáis un equipo,
podéis abrirlo y nos vamos a conectar a esta URL que espero que se vea perfectamente en pantalla, ¿sí? Es https://nextthread.ujiar.com login. Cuando estemos ahí, os voy guiando. Nos conectamos, os reparto los usuarios y las contraseñas y os voy a dar unas referencias para trabajar con unos documentos, ¿de acuerdo? Yo voy a ir mostrando aquí para que los que no tenéis un equipo podáis ir viendo, ¿vale? No sé cómo funciona en dispositivos móviles, no tengo ni idea. Ya. Cuando me digáis. Vale, entonces, en principio, lo que habíamos previsto era que teníamos 12 usuarios, ¿sí? Que se iba a trabajar por equipos. Sí que me gustaría, por favor, los que tengáis un portátil, ¿me podéis levantar la mano? Bueno, muchos. 3. Vale, 4. Venga, pues vamos, voy a empezar por aquí, para que no repitamos usuarios. Atlas, archivo 12. Por la mano levantada, por favor. ¿Va bien en la tablet? Sí. Vale, o sea, sí que... ¿Sí? Ya. Vale. Esto, o sea, estamos en directo. Quiero decir, no sé cómo va a funcionar si hay varios usuarios, o sea, varias personas utilizando el mismo usuario, o sea, que me gustaría más fácil. ¿Tú has utilizado el la última, sí. Archivo 12 está cogido. Seguimos para abrirlo. ¿Qué más? El 11 está cogido. El 8 está cogido. Venga, el 1 apuntado. 1 está cogido. El 1 está cogido, no puedes coger el 1, tienes que coger el 2. El 2, el 2. El 5, el 3, seguimos para bingo. ¿Sí? ¿Alguno más? Se trata de que no uséis el mismo usuario porque no sé qué puede pasar. ¿De acuerdo? Vale, ¿los tenemos repartidos? ¿Sí? Venga. Entonces, luego vuelvo a la siguiente. ¿Me escucháis? Si me voy del micro, ¿me escucháis bien? Vale. Vale, eso de momento lo vamos a dejar aquí en parado, ¿sí? Y voy a conectarme yo a la aplicación. Vale. Supongo que habéis llegado a una parte de la interfaz en la que os pide que introduzcáis el usuario y la contraseña. Y habéis entrado. ¿Estáis dentro? ¿Sí? Venga, genial. Bueno, os voy a poner, os decía que tenemos dos tipos de análisis, el análisis de audio y el análisis de vídeo. Y me preguntaréis, ¿y cuándo aplicáis uno y cuándo aplicáis otro? Pues esto es a criterio de la persona que se ocupa de la catalogación de este contenido. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Normalmente lo que hacemos son pruebas. Se estrena un programa nuevo, La Revuelta, y lo enviamos a metadatar con audio. Si el resultado es desastroso, porque no es buena la transcripción, decidimos que no lo volvemos a hacer. Probamos un par de veces y si no funciona bien, seguimos haciendo nuestra catalogación manual. Si funciona bien, ¿qué hacemos? Lo enviamos. Entonces, depende mucho del criterio del o de la documentalista. Por eso insisto en que lo hemos integrado en nuestros procesos de trabajo y que son los documentalistas quienes deciden si utilizan la inteligencia artificial o no, en función de los resultados.
¿Dónde solemos utilizar análisis de imagen? Por ejemplo, lo que nosotros llamamos brutos de cámara. Es decir, habéis visto un compañero del centro territorial de Navarra con su cámara, ha venido, ha grabado unos planos de recurso, ha estado abajo, ha grabado otros planos de recurso, ¿sí? Entonces, para nosotros eso es útil saber que estos planos pueden ilustrar un congreso y poder reutilizarlos, ¿no? Cuando lleguéis a la 10ª edición del Congreso Nacional de Archivos, pues tiraremos de archivo y utilizaremos estos recursos del primer año que se celebró. Entonces depende un poco de los materiales y de cómo se vayan a reutilizar. Las ruedas de prensa, ¿no? La rueda de prensa, tengo por aquí un ejemplo, os voy a enseñar. Rueda de prensa del presidente del gobierno. Aquí parece que no tiene mucho sentido hacer análisis de imagen, ¿no? Porque solo encontraríamos una cara, la del presidente del gobierno, es un plano fijo, una cámara que apunta a esta persona y no hay nada más que requiera de un análisis de imagen, ¿no? Entonces, os voy a ir guiando un poco para que veáis. Este ejemplo es bastante interesante porque es, bueno, aquí lo que veis es el vídeo en baja resolución. Todo este proceso se inicia en nuestro gestor documental. Los documentalistas seleccionan el contenido que quieren analizar y lo envían a una carpeta, una FTP de salida de Radio y Televisión Española, donde el proveedor, una vez cada hora, busca los ficheros y se los lleva. ¿Sí? Ficheros en baja, con un XML, con una información que le permite decidir, qué análisis tiene que aplicar. ¿De acuerdo? Esto se realiza en todos los procesos, como os decía, en la nube, y cuando ha acabado el proceso, unos XML con todos los metadatos generados automáticamente son depositados en una FTP de entrada en RTV, ¿de acuerdo? Perdón, me he saltado un paso. En medio está esta interfaz donde los usuarios, las personas que están haciendo ese trabajo, editan, modifican los errores más graves, los que pueden afectar a la recuperación, los que pueden hacer que recuperemos un documento que no esté adecuado, un error en la transcripción de un nombre, etc. Y cuando están satisfechos con el resultado, utilizan esta opción de guardar cambios y esta otra que no estará en vuestros perfiles, porque hemos creado unos perfiles distintos, de enviar a ARCA, que es nuestro gestor documental. ¿De acuerdo? Esta sería la interfaz intermedia de control de calidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos aquí? A la izquierda lo que tenemos son unos metadatos mínimos que vienen del archivo de Radio y Televisión Española. Yo creo que podéis probar a jugar, a hacer búsquedas así un poco y ver qué es lo que pasa. Bueno, aquí a la izquierda aparece el resumen. Esto es un resumen que se ha generado de manera automática. La intervención del presidente del gobierno aborda varios temas críticos, comenzando por la condena a los insultos homófobos dirigidos al ministro Marlaska y el lamentable asesinato machista de una mujer en Segovia, resaltando la violencia de género como una problemática que necesita atención urgente. Parece bastante decente, ¿no? Este resumen nos permite, de manera muy breve, saber en líneas generales de qué ha tratado la intervención del presidente del gobierno. En la parte central de la pantalla lo que tenemos es la transcripción literal de las palabras del presidente. Sí, me voy aquí arriba, bueno, identifica un hablante 3, un hablante 2, esto se cuela del ruido ambiente, y un hablante 1. El hablante 1 será el presidente del gobierno durante toda su intervención. Lo que pasa es que la voz es traicionera y uno no empieza su discurso hablando con el mismo tono y con la misma agilidad que al final. Por lo tanto, la diarización la segmentación por hablantes puede fallar, porque puede considerar que hay más hablantes de los que parece, y eso es uno de los retos. Pero comentábamos al principio de mi intervención que esto hace segmentos, ¿no? Y en este caso lo que está haciendo son segmentos, digamos, que tienen un cierto
criterio, ¿no? Probablemente la pausa, ahora sí que me voy a sentar. Bueno, entonces, claro, aquí lo interesante es verlo cada uno en vuestros equipos. Si queréis podéis utilizar esta referencia para buscar en los que tengáis equipos. Va a ser un poco jaleo, pero bueno, por ejemplo, si yo voy aquí, debemos todas erradicar esta violencia estructural que tanto nos avergüenza y que tanto dolor está causando. Como siempre, el Gobierno ha afrontado este Consejo con una idea muy clara, y es la defensa de la coherencia y del derecho internacional. Siempre, en todos los lugares. En Ucrania, como hemos hecho con la presencia del presidente Zelensky, en Oriente Medio, como hemos hecho también. No sé si sois capaces de leer, pero veis que la transcripción es exacta. O sea, de hecho, nosotros en colaboración con la Universidad de Zaragoza, cada 2 años colaboramos en los retos IberSpeak. El otro día, comentando los resultados, estamos en tasas de error por palabras del 2%. Cuando empezamos a trabajar en 2017, estábamos en tasas de error en algunos programas por encima del 20%, y se consideraba que el 20% de tasa de error era, digamos, lo mínimo indispensable para poner un sistema de estos en producción. Entonces, 2% de tasa de error por palabras es una tasa bajísima. Bueno, pues todo el discurso, toda la rueda de prensa del presidente está segmentada. Veis un código de tiempo de inicio, un código de tiempo de final. Aquí a la derecha tenemos las palabras clave: ultraderecha europea, migración ordenada, reto demográfico, política migratoria. Es decir, sabemos que el presidente habla en el minuto 9:31, en el 22:16, en el 23:50 de política migratoria. Y yo puedo pinchar en ese punto y escuchar. En donde podemos encontrar elementos comunes, aunque hay algunos efectivamente que son claramente contrarios a nuestros valores, a nuestros principios y a nuestra forma de ver la política migratoria, pero en todo caso yo creo que decir que España unirá Venezuela, Marruecos o sin duda alguna el fenómeno de la migración y cómo esto para un informador o para un documentalista que está trabajando con estos materiales es agilidad, es un acceso muchísimo más rápido a los contenidos sin necesidad de escucharlos, transcribirlos. Entidades. Nosotros trabajamos con las entidades clásicas, es decir, lugares, personas y organizaciones, pero intentamos ir un poquito más allá. Incorporamos otros eventos, que en este caso no hay ninguno, instalaciones, no se mencionan, localizaciones. Pues en esta rueda de prensa se habla de Navarra, de Segovia, recordamos que era el crimen machista, se menciona Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, Venezuela, Georgia, Sudán, Líbano. Y podemos escuchar qué dijo exactamente el presidente sobre el Líbano en el minuto 4:57. Por supuesto, todo esto tiene como unos índices de confianza. Si nosotros pulsamos aquí, veremos cuál es el nivel de confianza con el que la visualización es muy mala porque mi pantalla es muy pequeña, pero aquí aparece con qué confianza el sistema considera que se ha mencionado la palabra Ucrania. Esto en sistemas súper sofisticados nos permitiría jugar, hacer búsquedas en las que le dijéramos: no soy capaz de encontrar nada, dame resultados que sean un poco aproximados, aunque pueda ser que no encuentre lo que quiero. Todo esto es editable por los documentalistas. Si hay algún problema en un nombre de persona o cualquier, se puede eliminar un término que no se considere adecuado. Es decir, lo que estamos haciendo es corregir, de alguna manera no corregir el resultado. Organizaciones, pues en este caso se habla de la Embajada de la Unión Europea, del Consejo de Cooperación del Golfo, del Gobierno de Naciones Unidas. Imagino que para algunas de las personas que estáis aquí esto es como muy, os resulta un poco normalizado, y lo es.
pero somos un archivo de televisión, entonces no estamos sujetos en realidad a la normativa a la normativa internacional. Pero bueno, eso nos ayuda mucho. Estas serían las palabras clave. Las entidades, pues las personas lo mismo, ¿no? Aquí se habla de Nacho Alarcón, de Leopoldo, de Ábalos, de Ayuso, de Feijóo. Bueno, no están normalizadas las entidades. Son, pues si se refiere a Ayuso o como Isabel Díaz Ayuso, pues vamos a tener dos entidades, sí. O sea, esto es un problema que tendremos que abordar en el futuro, ¿no? Y esto es una cosa, creo que es interesante, que es la segmentación semántica, es decir, hace agrupaciones por código de tiempo de los temas que se han tratado, ¿no? Defendemos coherencia, derechos humanos, apoyamos la misión de paz y revisión de los acuerdos con Israel. Eso sería un análisis de audio únicamente. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los principales elementos que nos permite el análisis de audio. Quiero encontrar esto que quería encontrar. Para el análisis de vídeo, hemos traído un ejemplo en blanco y negro, sin sonido, porque esta es una casuística que nos encontramos muchas veces en el archivo de televisión, y es que se ha perdido el audio que acompañaba a las noticias filmadas. Entonces, junto con el área de informativos de Radio Televisión Española, estamos trabajando para hacer una programación especial para el año que viene, que se cumple el 50 aniversario de la muerte de Franco. Y estamos recuperando muchísimo material fílmico que ha permanecido prácticamente inédito, y lo estamos digitalizando, pero necesitamos analizarlo. Y nos encontramos con un problema, que parte de nuestros más jóvenes documentalistas no saben quién era Fraga, y que la información, los metadatos mínimos que describen estas noticias no son suficientes, ¿no? Son tan poco ilustrativas como noticia 105. Pues, ¿qué hay dentro de la noticia 105? Puede haber cualquier cosa posible. Entonces necesitamos utilizar esta tecnología. ¿Y qué hemos hecho? Hemos desarrollado un modelo de reconocimiento facial utilizando fotografías del archivo de Radio Televisión Española para entrenar un modelo que nos permita identificar a los distintos gobiernos de Franco y a las personas de su entorno, tanto su familia como los entonces príncipes, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que queríamos compartir porque creemos que aquí reside el valor, ¿no? Para nosotros de la inteligencia artificial, es decir, el poder llegar a estos contenidos que de otra manera serían prácticamente irrecuperables. Entonces, esto es Franco presidiendo un simposio internacional de trasplantes de órganos celebrados en la Ciudad Sanitaria de La Paz en Madrid. En este caso, la información era bastante exhaustiva, ¿no? Pero aquí tenemos los rostros, y este es un modelo, insisto, que hemos entrenado nosotros. O sea, un vendedor no llega y te da su base de reconocimiento de personas. De hecho, no puede utilizar ni siquiera tu base de reconocimiento de personas para utilizarla con otro cliente, ¿no? Entonces, en principio, intentamos una aproximación que era entrenar el modelo desde el propio sistema, es decir, íbamos identificando a las personas y una semana después se actualizaba el modelo. Pero hay unos problemas con el cine y con la rapidez en la que se sucede, o sea, de los frames por segundo que hay en el cine, con lo cual tuvimos que optar por este modelo. Entonces, bueno, pues aquí sabemos que aparece Cristóbal Martínez Bordiú y que aparece en distintos puntos, Fraga, por cierto.
y como podéis ver, hay personas que no reconocen. Entonces aquí hay un trabajo conjunto con UGIAR, porque lo que queríamos era identificar personas que aparecieran en primer plano, es decir, que fueran suficientemente relevantes. Con esto, no sé si consigo transmitiros la idea de que la inteligencia artificial no es algo que sacas de una caja y la pones a funcionar, sino que implica de una colaboración con los desarrolladores de aprendizaje, y tenemos la oportunidad nosotros de influir en las soluciones que estamos utilizando en nuestros archivos. El otro día hablaba en un programa de formación iberoamericano, hablaba con una archivera del Archivo de la Nación en Argentina, y de pronto como que se había emocionado con la idea de poder utilizar estos sistemas de transcripción para avanzar en el análisis de todas las causas abiertas por las desapariciones durante la dictadura argentina, para poder acelerar el proceso y utilizar esto de manera probatoria para encausar a los criminales, ¿no? Entonces yo creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, podemos pensar en algo que mejoraría muchísimo en nuestro archivo, aunque fuera un proyecto chiquitito, pero que realmente marcara la diferencia. Y si podéis hacerlo, yo os animo a que lo intentéis, porque es la manera de demostrar que esto tiene sentido dentro de los archivos, que podemos conseguir cosas y poder ir incorporando, obteniendo cada vez más recursos. Al menos así es como nosotros lo hicimos en RTV. Empezamos con una cosa chiquitita y empezamos a convencer a todo el mundo de que esto tenía sentido y que no era una locura o una moda, ¿no? Así que yo ahí os lanzo la posibilidad. Bueno, personas, reconocimiento de personas, y en este caso insisto que es con un fin, es decir, queremos hacer una programación en la que podamos, digamos, sacar pecho y decir, esto es el archivo de Radio y Televisión Española, no es el archivo de un medio público, y tenemos esto aquí y queremos encontrar imágenes que no se hayan visto 100.000 veces, ¿no? Y estamos aplicando la inteligencia artificial aquí. Espero que el año que viene en la programación os acordéis de esta charla, ¿no? Por supuesto hay errores, pero para eso está el elemento humano, ¿no? Para eso están las personas digamos, en la rueda. Otro de los temas que estamos haciendo y que nos está costando mucho son los tipos de escenas. Es decir, nosotros en Radio y Televisión Española, para ilustrar una noticia, a veces utilizamos, otra vez vuelvo a los planos de recurso, ¿no? Estos que comentaba, el cámara que va, rueda, etc. Pues a lo mejor viene una periodista y te dice, es que necesito unos planos de recurso de niños en escuelas en los años 50. Si el documentalista que hizo el análisis en su momento no lo detalló de la manera correcta, no lo podríamos recuperar. Sin embargo, con este modelo que estamos entrenando, podemos reconocer escenas que nos sirvan. Pues, por ejemplo, queremos hacer una pieza sobre besos, o queremos ilustrar los discursos durante el franquismo, o queremos escenas en las que aparezcan enfermeras o militares, o ilustrar simposios sobre el tema que sea, ¿no? El OCR nos permitiría además extraer toda esta información, y si de pronto no teníamos todos los datos aquí en el título o en la descripción, lo obtenemos automáticamente a través de este servicio. Y la descripción de la imagen en lenguaje natural. Un cartel en español se publica en un poste, posiblemente anunciando un simposio o un evento. Esta es la descripción que ha hecho el algoritmo. Francisco Franco, con un uniforme blanco, se da la mano con otro hombre. Es decir, aquí sabemos que llevaba un uniforme determinado. Si queremos ilustrar a Franco con un determinado uniforme, que no sé cuál es, el de Marina, ¿no? Probablemente. Un grupo de enfermeras y estudiantes. ¿Por qué son estudiantes? No lo sabemos, ¿no? Es un poco
Francisco Franco con gafas de sol y uniforme militar está enfrente de un grupo de hombres. Vamos a ver si es verdad. Parece que sí. Aquí tenemos al señor con sus gafas. Un grupo de hombres está aplaudiendo en un salón de actos. Esto, desde el punto de vista de la recuperación, nos da una riqueza para ilustrar nuestros contenidos increíble. Y la combinación entre la transcripción del audio y la descripción de la imagen tiene una potencia que multiplica la utilización de las imágenes dentro del archivo. Esto es un hombre con traje se para junto a Francisco Franco con un uniforme y gafas de sol. Esa es la descripción, ¿no? Entonces, como estamos casi a 5 minutos de acabar, voy a extender, os voy a quitar 5 minutos más del café, si no os importa. Vuelvo aquí y os animo a que los que estáis conectados, cojáis la referencia que aparece a la derecha, la columna de referencia, la tecleéis. Sí, voy, un segundo. Lo ponéis aquí en el campo referencia, ¿de acuerdo? ¿No te aparece el campo referencia? Lo podéis poner aquí. O si no, como realmente tampoco vamos a tener mucho más tiempo para editarlo, ¿sí? ¿No aparece? Ah, bueno, vale, sí, voy. No podéis romper nada, ¿eh? Si eso os tranquiliza, si dos personas entran a la vez en el mismo, ya nos hemos asegurado de que no podáis romper nada. Así que, sin problema. Poner la referencia, abrirlo y empezar a sí, podéis probar, editar, si no, yo voy a coger uno para las personas que no tienen, su equipo, voy a coger uno al azar y os lo muestro, ¿de acuerdo? Esta es la interfaz de consulta, como veis es muy sencilla, ¿sí? La que hemos visto. Aquí podemos buscar por palabras clave, podemos buscar por referencia, pero lo normal es que las personas busquen por la referencia porque saben que el documento han enviado, ¿de acuerdo? Entonces, yo desde aquí, ¿qué cosas puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es ir escuchando el audio, ¿de acuerdo? Con motivo de la celebración en Zaragoza del cuarto certamen para la elección de la Maja Internacional 1970, las majas representantes de 20 países que participan en este certamen visitaron Fuentetodos, pueblo natal del pintor don Francisco de Goya y Lucientes, como homenaje de simpatía al genial aragonés. Las calles y plazas de... Es una maravilla, ¿no? No esperábamos obtener estos resultados tan buenos con la transcripción del cine, pero como estaba perfectamente locutado, la transcripción es maravillosa. Entonces, bueno, pues vemos que en principio yo no veo ningún error en la transcripción. Aquí haces una cata, ¿no? Así un poco rápido, porque si lo lees todo, pues a lo mejor resulta que era mejor que lo transcribieras manualmente, ¿no? Aquí es un poco el balance. Pero bueno, sabemos que parece que habla de la magia internacional, de las provincias gallegas, claro, ese es el lenguaje de la época, ¿no? Torneo triangular, Valencia, se nos ha colado aquí como una palabra clave, equipos didácticos. ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo desde aquí puedo decidir, no, esta palabra no es una palabra clave que me parezca relevante, la borro. O
o está, como la transcripción está mal, la palabra clave es incorrecta, pues cojo y la edito, ¿no? Esas son las cosas que desde aquí podemos ir haciendo. Visitantes, inauguración, pues por ejemplo este de aquí suena como un poco loco, ¿no? Shakespeare Coriolano, pues a mí me llamaría la atención, voy a quitar la edición, y me iría a escuchar qué es esto, ¿no? Lo voy aquí. Shakespeare Coriolano, en versión de Bertolt Brecht, el riguroso estreno nacional. Al estreno asistió un público muy numeroso. Shakespeare Coriolano, en versión de Bertolt Brecht, el riguroso estreno nacional. ¿Alguien entiende lo que es? Es el título de la obra. Al estreno asistió un público muy numeroso. Aquí está. Shakespeare Coriolano en versión de no sé qué para pronunciarlo. La villa guipuzcoana de Beasain celebra con diversos festejos sus fiestas de primavera. Entre estos festejos sobresalen los desfiles folclóricos en los cuales intervienen no solo grupos de la región, sino de más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues este sería un poco el proceso, ¿no? Habíamos seleccionado contenidos pequeños, manejables, como de 7 minutos. Esto es 7 días. Bueno, pues para que pudierais escucharlo y editarlo. Pues bueno, se trata... Aquí hay cosas curiosas, ¿no? Que entiendo que puedan chocar. Finales de agosto, es una fecha. Lo reconoce como una fecha, ¿no? Agosto. Año 1968. Entonces, para la tranquilidad de todos, os comentaré que estas palabras clave, estos campos, todos los metadatos que genera automáticamente la inteligencia artificial y que luego revisan las personas del archivo, van a unos campos específicos de inteligencia artificial. Es decir, tenemos campos controlados, tenemos campos que validan contra tesauros, contra léxicos, pero todos estos metadatos, digamos que van a unos campos concretos. Si funciona esto correctamente, y con esto acabo, os voy a enseñar cómo se integran los metadatos en nuestro gestor documental, ¿de acuerdo? Pero, perdona, porque no me ha dado tiempo. ¿Alguien, no sé, entre tanto, quiere hacer algún comentario? ¿Alguna duda? Yo lo que comentaba de la política de transparencia, bueno, pues estos digamos que los tenemos, estos metadatos que son correctos en un porcentaje muy amplio, están localizados, y el usuario que busca, tanto el experto como el no experto, sabe que no son metadatos generados por humanos, y que por tanto hay un índice de error. Parece que mi VPN, que es la herramienta que necesito, pasa. Bueno, este es nuestro gestor documental multimedia. Y voy a buscar, por ejemplo, cualquiera de las referencias que teníamos aquí analizadas. Aquí es aquí es donde se integrarían todos los metadatos que hemos generado, las entidades, bueno, todo lo que se haya generado. Entonces aquí tenemos los metadatos, digamos, más descriptivos de tanto del formato del fichero como de la serie. Veis que hay unos campos controlados, la forma, los temas, el tipo de planos. Aquí hay un minutado humano, y aquí tenemos todos los metadatos generados con inteligencia artificial, de forma que están, insisto, como muy identificados, y para los usuarios es obvio que no los han generado humanos.
Así que no quiero quitaros más tiempo para el café, que sé que las sesiones son intensas. Si tenéis cualquier duda, este es el momento, y si no, estaré por aquí. Si preferís acercaros y preguntarme, encantada de responder. Así que gracias.